Reanudamos nuestro estudio de este quinto capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos después de nuestra pausa de 2 viernes, considerando los versículos 18 y 19. Los versículos 18 y 19 del quinto capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos. Por tanto, como por la ofensa de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno vino el don gratuito a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Ahora, no es inapropiado que nos encontremos mirando estos 2 versículos después del descanso. Porque cuando nos reunimos la última vez, el último viernes de marzo, estábamos tratando el versículo 17, como recuerdan, y al final de ese versículo 17, en la versión autorizada, hay el cierre de un paréntesis. El paréntesis comienza, como recuerdan, al principio del versículo 13 y termina aquí al final del versículo 17. De modo que este es un punto muy conveniente para reanudar, y permítanme recordarles, pues mientras lo hacemos, que estos 2 versículos están diseñados para hacer 2 cosas principales. La primera es que resumen y condensan lo que el apóstol ha estado diciendo en los versículos anteriores. Ha estado desarrollando un argumento en detalle en los versículos 13 al 17, pero ahora, habiéndolo hecho en detalle, lo pone todo ante nosotros como una conclusión, como un resumen. Enuncia de nuevo el gran principio que se preocupó por proclamar. Pero recordamos, confío, que estos 2 versículos sirven a una segunda función, o si prefieren, deben ser considerados de otra manera. Recuerdan que cuando comenzamos el estudio de este gran párrafo, que comienza en el versículo 12 y va hasta el final del capítulo, dimos una especie de análisis de él porque es sumamente importante que entendamos lo que el apóstol está haciendo. Puede ser un pasaje muy confuso, a menos que nos demos cuenta claramente de cómo debe dividirse. Y recuerdan que dijimos que esto es lo que está sucediendo. Comienza una declaración en el versículo 12. Por tanto, como por un hombre, y entonces esperas que continúe diciendo así también. Pero recuerdan que nunca lo hizo. Nunca completó su declaración, sino que continuó. Por tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces esperas la otra mitad, pero no llega allí. En cambio, obtienes este paréntesis en la versión autorizada, esta paréntesis. Y recuerdan que hemos visto además que en los versículos 13 al 17 hay 2 paréntesis. El primero está en los versículos 13 y 14, donde simplemente explica y expone esa última declaración del versículo 12, a saber que todos pecaron. Quiere establecer eso. Es un asunto tan importante que no puede simplemente dejarlo así, sino que se propone probarlo y demostrarlo señalando que hasta la ley, el pecado estaba en el mundo y que la muerte había pasado sobre todos, incluso entre Adán y Moisés, cuando no había ley, demostrando no solo la universalidad de la muerte, sino también la universalidad del pecado, porque la muerte es el castigo del pecado. Ese es el significado de esa primera paréntesis. Pero luego, al decir eso, terminó diciendo que las personas que nunca habían pecado conforme a la semejanza de la transgresión de Adán, sin embargo, habían muerto, lo cual recuerdan que interpretamos como refiriéndose de una manera especial a los infantes que mueren antes de haber cometido cualquier acto voluntario en absoluto, pero lo pone en términos de la transgresión de Adán. Y de inmediato dice, Adán, después de todo, fue el tipo o la sombra o la figura de aquel que había de venir. Ahora, habiendo dicho eso de nuevo, tiene que cualificarlo. Así que obtienes tu segunda paréntesis. Adán es la figura de Cristo, pero de una manera muy interesante. Hay una gran característica común, pero en lo principal es una cuestión de contraste más que de comparación. Es la figura de Cristo. Pero, dice Pablo, a medida que lo desarrollas en detalle, lo que te impacta es el extraordinario contraste. Y hay mucho más de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo en comparación con lo que nos ha sucedido en Adán. Muy bien. Al final del versículo 17 ha terminado. Los versículos 15, 16 y 17 están diseñados, en otras palabras, para mostrar ese límite en la comparación entre nuestra posición en Adán y nuestra posición en el Señor Jesucristo. Y lo termina al final del versículo 17. Así que ahora, habiendo dicho todo eso,
puede decir, por tanto, ahora va a volver a lo que se proponía decir en el versículo 12. Pero por supuesto, habiendo dicho lo que dijo en los versículos 13 al 17, aún lo tiene todo en su mente, de modo que estos dos versículos son, como dije, un resumen de todo el argumento intermedio, así como la declaración original completa que pretendía hacer ahora. Es importante, digo, que tengamos eso en mente para que podamos ver cómo lo resume todo en estos dos versículos. Aquí realmente está diciendo de nuevo y estableciendo este gran principio que se preocupaba por inculcar. Pero aquí de nuevo notan algo interesante. Lo dice en dos versículos y no en uno. Lo dice en cierto sentido, de dos maneras diferentes en lugar de una. Y seguramente debe haber alguna razón para esto, y me parece que la razón de ello es que quiere enfatizar particularmente lo que dice en el versículo 19. El versículo 19 notan, sigue el versículo 18, comienza con la palabra. Porque es la clase de explicación del 18, por tanto esto es realmente lo grande que quiere subrayar y enfatizar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la declaración? A medida que lo miramos una vez más, debo recordarles algo que confío no han olvidado, que el objeto entero de este párrafo, como de hecho el objeto entero de todo el capítulo, es simplemente mostrarnos la plenitud y la finalidad de la justificación por la fe. La justificación por la fe es algo que conduce a ciertos resultados inevitables. Eso es lo que se propone probar. Comenzó, recuerdan, diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ha estado continuando con esa misma declaración. Los versículos 9 y 10, mucho más, pues habiendo sido justificados ahora por su sangre, seremos salvos por él de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Es la certeza absoluta de todo ello. La justificación es, por tanto, la verdad más profunda que jamás podamos comprender. Pero lo que preocupa al apóstol es que veamos que si somos justificados, nuestra salvación final es segura y cierta. Y nada podrá jamás robárnosla ni interponerse entre nosotros y ella. Y seguirá diciendo esto y argumentándolo hasta llegar a ese terrible clímax al final del capítulo 8, cuando dice, estoy persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quiénes somos en nosotros? Bueno, aquellos que son justificados en Cristo Jesús. El gran tema de los capítulos 5, 6, 7 y 8 es la seguridad de la salvación. Y nunca debemos olvidar eso y no debemos permitirnos, como vimos de una manera especial, ser engañados por algunas de esas llamadas Biblias, que tienen sus subdivisiones y dicen que toma la santificación en el capítulo 5, versículo 12 y así sucesivamente. No, es la seguridad de la salvación. Es la certeza y la finalidad de todo ello en el caso de aquellos que son justificados. Muy bien. Y por supuesto, de una manera especial en esta sección, su argumento es que es cierto y seguro porque estamos en Cristo. Estamos en su vida, como lo ponen los versículos 9 y 10 al final. Si tanto nos ha sucedido por su muerte, ¿cuánto más por su vida? Estamos en su vida, estamos en Cristo. Ahora bien, ese es el trasfondo de esta gran declaración. Y lo estoy enfatizando de nuevo tal como el apóstol mismo lo hace. Vean ustedes, lo ha hecho perfectamente claro, pensé yo, pero aún así lo dice una vez más. Lo resume, lo repite en los versículos 18 y 19. ¿Por qué? Bueno, por esta razón, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de nuestra felicidad y gozo mientras aún nos quedamos en este mundo, nada es más importante que la comprensión de esta verdad particular. Este es el camino para tener seguridad de la salvación. Y fue porque el apóstol estaba tan ansioso de que la tuvieran que así lo desarrolló en detalle con ellos y luego lo repite y lo subraya, lo reenfatiza. Así que el principio que llevamos en nuestras mentes es este, que si bien es perfectamente cierto decir que Dios nos trata individualmente en este asunto de la salvación,
Nunca debemos perder de vista el hecho de que Dios nos trata federalmente de una manera unida, y así como partes de un todo. El Señor Jesucristo, por así decirlo, murió por su pueblo. Nosotros somos hechos partes de este pueblo, pero es por su pueblo. Ya hemos visto, recuerdan, cómo el paralelo es este. Lo que Adán hizo condujo a ciertos resultados para su pueblo. Lo que Cristo ha hecho conduce a resultados para su pueblo. Así que debemos apoderarnos de esta idea de pertenecer a un pueblo, y que así como Adán fue nuestro jefe federal, así el Señor Jesucristo es el jefe federal y representante de su pueblo. Ahora ese es el argumento de Pablo aquí, que Dios siempre ha tratado a la humanidad de esta manera federal. Siempre ha tratado a la humanidad a través de un jefe y a través de un representante. Fue en Adán, ahora es en Cristo. Así que lo que va a desarrollar de nuevo y poner ante nosotros es la diferencia entre estar en Adán y estar en Cristo. Muy bien, miremos a ello. En primer lugar, miramos lo que nos ha sucedido en Adán. Y aquí lo pone así en el versículo 18. Por tanto, como por la ofensa de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación. Ahora notarán probablemente en sus Biblias que ciertas palabras están en cursiva porque no están allí en el original. Han sido añadidas por los traductores para hacer la comprensión clara y evidente. Y por supuesto son de gran valor y sin duda son correctas. Pero en realidad Pablo escribió, por tanto como por la ofensa de uno, sobre todos los hombres para condenación. Y de la misma manera en la segunda mitad, los traductores han añadido las palabras, vino el don gratuito. Lo que Pablo escribió fue así también por la justicia de uno para justificación de vida. Pero eso está bien, eso es puramente un punto técnico. Pero lo que el apóstol está diciendo entonces es esto. Debido a ese único pecado de Adán, toda la humanidad es tratada como pecadora. Ese es el dicho, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora eso es lo que vean ustedes, dijo originalmente en el versículo 12. Por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí lo está diciendo de nuevo, como por la ofensa de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación. Debido a ese único pecado de Adán, todos estamos bajo juicio y es un juicio de condenación. Todos somos tratados como pecadores, y el juicio y el castigo que vienen sobre tales pecadores han sido pronunciados sobre todos. Ahora esa es su primera declaración en el versículo 18. Pero tomémosla con la primera parte del versículo 19, porque dice así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Ahora aquí hay una declaración importante porque esto va más allá de la declaración en el versículo 18. El versículo 18 dice que debido a esta única ofensa de Adán, todos fueron tratados como pecadores. Esto va más allá y dice que todos no solo fueron tratados como pecadores, sino que todos fueron considerados como pecadores. En otras palabras, su expresión es no tan constituidos pecadores. Ahora esta es una palabra importante, la palabra constituidos. Me referí a ella hace muchas noches de viernes, pero debo recordarles de ella porque es una parte vital de esta doctrina. Esta palabra traducida aquí como constituidos es mucho más fuerte de lo que la palabra hechos sugiere. ¿Qué significa? Bueno, significa esto. Significa establecer en el rango de, o colocar en la categoría de, o designar para una clase particular. Ahora, déjenme darles una ilustración. ¿Recuerdan cómo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas nos es contado que cuando nuestro Señor estaba predicando en una ocasión, pareció detenerse por un momento y un hombre gritó diciendo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia? Y nos es contado que nuestro Señor miró a este hombre y dijo, Hombre, ¿quién me constituyó juez o repartidor sobre vosotros? ¿Quién me constituyó juez o repartidor sobre vosotros? Ahora esa es la palabra que se usa aquí. ¿Qué significa constituir? Bueno, significa esto. ¿Quién me ha designado? ¿Quién me ha nombrado como juez o repartidor? ¿Quién me ha puesto en la categoría de juez? Eso es lo que nuestro Señor dijo. Ahora, ese es exactamente el significado aquí.
Y es muy importante, obviamente, que entendamos este significado, así que lo que el apóstol dice es que por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Y de nuevo, debo enfatizar la palabra pecadores. No dice que muchos fueron constituidos pecaminosos. Oh, no, no, la posibilidad. Muchos fueron constituidos pecadores. No usa un adjetivo, usa un sustantivo. No dice que debido a la desobediencia de Adán, toda la humanidad fue hecha pecaminosa y por tanto propensa al pecado. ¿Y por qué eran propensos al pecado? Pecaron y porque pecaron fueron entonces castigados. Eso no es lo que dice en absoluto. Dice que debido a esta única desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores, hechos pecadores, considerados por Dios como pecadores. Ahora verán la importancia de enfatizar esto. Porque la segunda mitad de este versículo 19 dice que, por otro lado, en Cristo hemos sido constituidos o hechos justos. Y tienen que darle la misma fuerza y el mismo significado en ambos lados. Por tanto, si no le damos su plena fuerza aquí, ¿cómo podemos darle su plena fuerza allí? Por tanto, digo que él está afirmando que debido al único acto de desobediencia de Adán, toda la raza humana ha sido constituida legalmente como pecadora. Todos hemos sido puestos en la categoría de pecadores. Todos somos considerados personalmente e individualmente como pecadores. Eso es, si quieren, nuestra posición judicial ante Dios. Debido a ese único pecado de Adán, todos fuimos puestos en la categoría de pecadores. Ahora creo que usé una ilustración antes en un intento de hacer esto claro y evidente. Es este tipo de cosa. Si un miembro de este país fuera culpable de una falta en otro país, ese otro país muy bien podría declarar la guerra a este país. Y aunque tú y yo no hayamos cometido la falta, sufrimos las consecuencias. El otro país declara la guerra. Y por tanto, legalmente, en el derecho internacional, hemos sido constituidos enemigos de ese país, aunque no hayamos hecho nada en absoluto. Es un procedimiento judicial. Ahora, ese es el tipo de cosa que el apóstol está diciendo, que nuestra posición ante Dios judicialmente se convirtió en la de pecadores. Y noten, nos convertimos en pecadores no por ningún acto personal de nuestra parte en absoluto, sino enteramente y únicamente por esa única desobediencia de un hombre. Ahora, aquellos que han estado asistiendo aquí regularmente habrán visto cómo el apóstol ha seguido repitiendo esto en casi cada versículo, desde el versículo 2 hasta este punto. Sigue repitiéndolo y repitiéndolo, porque es claramente lo grande que está en su mente. Recuerden cómo vimos en los versículos 13 y 14, cómo finalmente cierra la declaración tomando el caso de los infantes. ¿Por qué deberían morir los infantes? Y su respuesta es que la muerte es siempre el castigo del pecado. Por tanto, si un infante muere, está muriendo porque es culpable de pecado. Pero el infante no ha hecho nada. ¿Por qué, por tanto, debería morir? ¿Por qué está siendo castigado? ¿Cómo ha tomado el castigo esta forma en ese caso? Y la respuesta es, dice, solo hay una explicación: que todos pecaron en Adán. Ahora seamos claros sobre esto. Ya lo he hecho evidente. Eso no significa que todo infante que muere necesariamente vaya al infierno, pero significa que todo infante que muere ha sido constituido pecador. Que Dios pueda aplicar su gracia redentora es otra cuestión. Lo que debemos comprender es que todos desde Adán, incluidos los infantes, han sido constituidos y puestos en la categoría de pecadores. Muy bien, entonces, no somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa y porque cometemos actos de pecado. Es al revés. Es porque somos pecadores que tenemos esta naturaleza pecaminosa y cometemos actos de pecado. Lo que afirma es que por la única desobediencia de Adán, toda la humanidad ha sido constituida, puesta en la categoría de pecadores. La naturaleza pecaminosa, la depravación, la contaminación y los actos pecaminosos son simplemente parte del castigo que ha seguido. Es la forma que el castigo ha tomado. Lo que realmente es vital es que veamos que todos somos pecadores en Adán, y debido al único acto de desobediencia de Adán. Ahora este es un acto judicial de Dios. Dios hizo a los hombres y decidió designar a Adán como el representante de toda la raza humana. Tiene todo el derecho de hacerlo y lo hizo, y decretó que toda la humanidad debería estar allí representada y debería sufrir las consecuencias de las acciones de ese hombre. Y eso es lo que sucedió.
Cuando Adán pecó, Dios, por tanto, hizo lo que dijo que haría y constituyó a toda la progenie de Adán como pecadores. Todos pecamos en Adán y con él, porque él fue nuestro jefe federal y representante. Y por tanto Dios nos pronunció a todos como pecadores. Ahora dice el apóstol, esto es un hecho. Y no puedes disputarlo porque te enfrentas al hecho de la universalidad del pecado y al hecho de la universalidad de la muerte. ¿Cómo puedes explicar la universalidad del pecado y la universalidad de la muerte excepto en términos de este gran y tremendo hecho de que todos pecamos en Adán y fuimos pronunciados pecadores por Dios? Ahora bien, ahí está un lado. Pero gracias a Dios podemos volver al otro lado. Eso es lo que nos sucedió en Adán. ¿Qué nos sucede en Cristo? Ahora bien, escuchen a esto. Esto es lo que el apóstol quiere sacar a la luz. Vean ustedes. Esta es la seguridad que quiere darles. Así que lo que está diciendo en efecto es esto. Así como todo lo que les ha sucedido en Adán es un hecho. Realicen, dice Pablo, que todo lo que les ha sucedido en Cristo también es un hecho. Si eso fue absolutamente cierto, realicen que esto es igualmente cierto y más aún. Porque aquí entra la gracia de Dios y no su ira y no su juicio. Ese es su argumento. Así que ven por qué toma la molestia y por qué he tratado de tomar la molestia en mi pequeña manera de subrayar y enfatizar este gran hecho. Estaba allí porque debido a esa única desobediencia de Adán fuimos hechos pecadores y es un hecho sobre toda la raza humana. Todos los que pertenecen a Adán miren el otro lado, dice, miren este otro hecho. Miren lo que es cierto de todos los que están en Cristo y vean que es igualmente cierto y igualmente un hecho. ¿Qué es? Bueno, dice, todo sale de la obediencia de este otro uno. Todo lo que derivamos como beneficios de la salvación nos viene únicamente y enteramente debido a la obediencia del Señor Jesucristo. Nuestra salvación está enteramente en Él. Así como mi ser hecho pecador vino enteramente de Adán, toda mi justicia y mi ser cristiano viene enteramente del Señor Jesucristo. En otras palabras, si quieren tener seguridad de la salvación, el lugar para comenzar no es con sus sentimientos, sino con su entendimiento. Entonces los sentimientos seguirán. La manera de obtener seguridad no es tratar de sentir algo, sino apoderarse de esta verdad objetiva. Véase a sí mismo en Adán. Aunque no haya hecho nada, es declarado pecador. Véase a sí mismo en Cristo, aunque no haya hecho nada, es declarado justo. Ese es el paralelo. Así que nos deshacemos de todas nuestras acciones. No hay jactancia. No hacemos nada en absoluto. Es toda la obediencia del uno. Ahora no me detengo esta noche como me gustaría para desarrollar esta obediencia. Tomo que todos estamos claros sobre esto. Su obediencia activa. Fue hecho de mujer, sí. Fue hecho bajo la ley, vino bajo ella. Él, quien en cierto sentido la había hecho, se puso bajo ella para redimirnos. La ley de Dios tiene que ser satisfecha, tiene que ser honrada, tiene que ser vindicada. Y Él, habiendo venido a la tierra para redimir a los hombres y rescatarlos, tuvo que honrar la ley. Así que dio una obediencia activa a la ley. ¿Recuerdan lo que sucedió en su bautismo? ¿Por qué vienes a mí para ser bautizado?, dijo Juan el Bautista a él. Yo debo ser bautizado por ti. No, no, dijo nuestro Señor, deja que sea así ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Se ha puesto bajo la ley, se ha puesto en nuestra posición. Es nuestro jefe y representante y la ley está allí y exige ser guardada, así que la guardó. Nunca falló en ningún punto ni coma. Rindió una obediencia perfecta y completa a la santa ley de Dios. Obediencia activa. Y luego miren su obediencia pasiva. Allí en la cruz. Recuerdan la lucha en el huerto, Padre. Dice, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es esto? Bueno, fue esta cuestión. Vean ustedes, de someterse pasivamente a tener los pecados de los hombres puestos sobre él y a soportar su terrible castigo y separación de su Padre. Dice, no hay otra manera. Si no la hay, seguiré adelante. Obediencia pasiva. Y fue como un cordero llevado al matadero. Se dio a sí mismo en esta obediencia pasiva.
no resistió, no objetó. Nuestros pecados fueron puestos sobre él y los llevó. Llevó el dolor y el sufrimiento, hizo la expiación, soportó la ira de Dios contra el pecado. Esa es su obediencia pasiva. Fue perfectamente obediente como un cordero. Llevado al matadero, su obediencia fue activa, su obediencia fue pasiva. Y es esta obediencia suya, dice el apóstol, la que ha tenido este tremendo efecto sobre nosotros y ha llevado estos resultados extraordinarios. ¿Cuáles son? Bueno, aquí está el primero, versículo 18. Justificación de vida. ¿Qué es esto? Bueno, vean ustedes, esto es lo que he estado hablando raramente desde el versículo 17 del primer capítulo. Justificación de vida. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Dios perdonándonos enteramente, borrando nuestras transgresiones. Más es Dios pronunciándonos justos. Más aún es nuestro ser liberados de todo el reino de la muerte, en el cual fuimos retenidos. ¿Recuerdan cómo lo desarrollamos en el versículo 17? Si por la ofensa de uno reinó la muerte, mucho más los que reciben abundancia de gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno. La justificación no es meramente un perdón de pecados. No, hemos terminado con el reino de la muerte. Estamos en vida. Estamos reinando en vida. Pertenecemos a todo el reino y territorio de la vida. Tenemos vida eterna y miramos hacia adelante a una esperanza eterna. Pero luego en el versículo 19 lo dice aún más fuerte, recuerdan. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Sí, estas son las personas que pertenecen a Cristo, estos que son hechos justos, estos que creen en Él. Son hechos justos y den a la palabra hechos su pleno contenido, constituidos, puestos en la categoría de judicialmente considerados como. Eso es lo que significa, como significó en el otro lado. Ahora esto, dijo, es lo que nos ha sucedido a todos. Estamos en Cristo. Y nos sucede porque y sobre la base de su obediencia únicamente. Por supuesto, este fue el gran tema del apóstol. Lo notaron allí en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí está de nuevo lo mismo exactamente que está diciendo en estos dos versículos. Permítanme entonces ponerlo ante ustedes una vez más de esta manera. Así como fuimos constituidos pecadores debido al único pecado de Adán, y aparte de cualquier acción de nuestra parte, así somos constituidos justos, enteramente aparte de cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que pueda haber sido o haya sido verdadera de nosotros. Es enteramente y solo y únicamente debido a la obediencia de Cristo. Ese es el gran principio. Por eso trajo este párrafo en absoluto. Dice, ahora ustedes solían estar allí en Adán, ahora están en Cristo. Todo lo que fue verdadero de ustedes debido a ese único acto de Adán. Todo esto es verdadero de ustedes debido a esta obediencia de Cristo. Pero permítanme que nos demos cuenta de lo que nos trae. No solo somos perdonados, somos considerados justos, somos constituidos como personas justas. Enfatizo que Pablo no dijo que fuimos constituidos pecaminosos. Fuimos constituidos pecadores, pecadores como personas. Aquí, por otro lado, debemos darnos cuenta de que significa que somos considerados como personas justas. Dios nos pone en la categoría, en la clase de personas justas. Nos mira como si nunca hubiéramos pecado en absoluto. Eso es lo que dice el apóstol. Hemos terminado con esa antigua posición. Ya no somos pecadores. Hemos sido sacados de esa clase. Hemos sido puestos en esta clase. Estamos entre los redimidos, los justos. Personas justas, constituidos justos, somos tomados, digo, directamente fuera del reino de la muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros en ese sentido. Se ha convertido en sueño para nosotros. Pertenecemos al reino de la vida. Eso es lo que el apóstol quiere que entendamos. Esa es la seguridad.
y todo es verdadero, vean ustedes. Porque no solo somos perdonados y considerados justos, sino más, y lo hace aún más cierto, estamos en Cristo. Pertenecemos a Él. Nuestra relación con Él es la misma que fue nuestra relación allí con Adán al principio, y es un efecto definido y es cierto. Así que estamos en Cristo. Ahora bien, permítanme ponerlo de nuevo en esta forma. No debemos pensar en nuestra salvación de una manera demasiado atomística. Debemos apoderarnos de esta idea de que nuestra salvación está enteramente en Cristo, y lo que nos salva es que somos puestos en Él. No debemos, por así decirlo, pensar que Dios nos trata uno por uno en este asunto y que hay un acto separado de salvación en cada uno. No en absoluto. Todo fue hecho allí una vez y para siempre. Y si soy puesto en Cristo, fui crucificado con Él, morí con Él, resucité con Él, estoy en los lugares celestiales en Él, estoy en Cristo. Esa es la manera de verlo, y a medida que lo vemos así, nuestra certeza y nuestra seguridad nunca podrán ser sacudidas. Escuchen a Pablo poniéndolo de nuevo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30. Pero de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos fue hecho sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención. Ven ustedes, todo está en Él. Y si estoy en Él, todo se convierte en mío. Así como ese pecado de Adán llevó a todo esto en mi caso, así esa obediencia de Cristo lleva a todo esto en mi caso, y si estoy en Cristo en absoluto. Él no es solo mi justificación, no solo mi justicia, sino también mi santificación y también mi redención final. No puedo tomar partes de Cristo, es un Cristo entero, y si estoy en Él, todos sus beneficios vienen a mí. Ese es el argumento. Soy considerado por Dios como una persona justa, porque estoy en Cristo. Soy constituido justo. Y como es Dios quien ha hecho todo esto, como es Dios quien me ha constituido una persona justa, así como anteriormente me había constituido pecador, como es el propio acto judicial de Dios. Obviamente mi salvación debe ser cierta y segura, y nada podrá jamás trastornarla. Si Dios ha hecho una pronunciación judicial con respecto a mí de que porque estoy en Cristo me considera una persona justa, bueno, soy una persona justa, y iré más lejos. Siempre seré una persona justa. Dice alguien, ¿qué pasa si pecas mañana? Aún soy una persona justa. El hecho de que peca mañana no significa que vuelva atrás y ahora esté en Adán como antes. No puedes ir y venir, la cosa es monstruosa. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Y como Él seguirá mostrándonos al final en los 2 versículos siguientes y luego en los capítulos 6 y 7, aunque pueda pecar en Cristo, no vuelvo bajo la ley. He terminado con eso para siempre. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas se han hecho nuevas, y eso es uno de los más importantes. El cristiano en ese sentido ha terminado con la ley, ya no está bajo la ley. Eso no significa que no tenga que guardarla, pero no está bajo ella. Confío en que esto se está haciendo claro y evidente para nosotros. Soy constituido una persona justa. Así es como Dios me considera ahora, estoy en su familia. Ahora soy su hijo. Y cuando peca, ahora no estoy pecando contra la ley. Estoy pecando contra el amor. Ya no es la acción de un criminal, es la acción de un hijo. Es en la relación de amor donde ahora fallamos. Todo el asunto es diferente. No dejo de ser una persona. Aunque soy indigno, aún soy una persona justa. Dios lo ha declarado, me ha establecido allí, me ha puesto en la categoría y no puedes pasar dentro y fuera de la categoría. ¿No ven qué tan monstruosa es la cosa? Que en un momento estás entre los justos. Al siguiente momento estás en Adán, adelante y atrás. La cosa es ridícula. Y por supuesto no es verdad. Cuando Dios hace esta pronunciación, esta declaración, cuando Dios nos constituye justos de esta manera, digo que somos justos, estamos en Cristo, y esa es nuestra nueva posición. Y ningún hombre podrá jamás arrancarnos de sus manos, y nada podrá jamás separarnos de ese amor suyo, que es en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, ahí está la gran declaración que el apóstol hace en estos 2 versículos trascendentales. Es el resumen, digo, de todo ello, así como porque estaban en Adán, su acto de desobediencia llevó a todo eso,
así también porque están en Cristo su obediencia y su obediencia únicamente lleva a estas consecuencias inevitables, sea lo que sea que tú y yo hagamos. Escuchen, dice el apóstol a los Corintios, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque en fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno que edificó sobre el fundamento permaneciere, recibirá galardón. Pero si la obra de alguno fuere quemada, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero él es salvo, es una persona justa. Su obra es quemada, sufrirá pérdida, pero él es salvo, es una persona justa. Aunque toda su construcción haya sido inútil y no resista, él mismo permanece salvo, aunque así como por fuego. Aquí está la seguridad que tú y yo debemos poseer. Por eso el apóstol escribió todo esto, por eso sigue repitiéndolo. Quiere traerlo a casa para nosotros. ¿Por qué crees que sigue repitiendo esta declaración que hizo en el versículo 12? De que fue ese único pecado de Adán el que nos hizo a todos pecar. ¿Por qué sigue repitiéndolo? ¿Por qué lo pone en esta manera tan explícita en este versículo 19, donde dice que fuimos constituidos pecadores? ¿Por qué está tan preocupado por presionar eso sobre nosotros? Para mí solo hay una explicación adecuada. Es para que veamos tan claramente el otro lado. Dice que es tan definido y tan cierto. Si estás en Cristo, las consecuencias de su obediencia son ciertas y seguras, aún más, mucho más. Y son esto, justificación de vida. Estás siendo puesto en la categoría de los justos. Estás en Cristo y en la misma vida de Cristo. Unido a Él, el jefe viviente, uno de su pueblo, y tu futuro eterno está seguro y protegido y nada podrá jamás robártelo. Bueno, ahí está, el argumento de estos dos versículos trascendentales. Puedo sugerir esto mientras cierro, que la manera de probar si realmente has seguido el argumento o no es esta. ¿Estás cierto y seguro de tu salvación? ¿O sigues queriendo decir, oh, no me gustaría decir eso, ¿sabes? Porque no puedo confiarme a mí mismo y puedo pecar mañana y el próximo año? En el momento en que empieces a decir eso, solo me estás diciendo que no has seguido el argumento. Tu salvación y la mía dependen única y enteramente y exclusivamente de la obediencia de Cristo. Dice alguien, no nos estás invitando a ir y cometer pecado. ¿Sabes? Eso es exactamente lo que la gente estaba diciendo sobre Pablo. Ese es el primer versículo del capítulo 6. ¿No es así? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En otras palabras, si no suenas como si estuvieras predicando antinomianismo, no estás predicando el Evangelio. El Evangelio suena peligroso, pero por supuesto no es peligroso, porque el hombre que está en Cristo no argumentará así. El hombre que está en Cristo verá esta cosa maravillosa, estará tan asombrado, se regocijará tanto en ello que duplicará sus esfuerzos para ser digno de ello. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Funciona al revés. Muy bien, entonces dejo la pregunta con ustedes. ¿Has seguido el argumento? ¿Has realmente visto a ti mismo en Cristo? No te mires a ti mismo, mírate a ti mismo en Él. Porque ahí es donde estás, has sido puesto allí, has sido injertado, estás en Él. Y por tanto eres constituido una persona justa. Así es como Dios te mira. Dios ya no te mira como un pecador y como estabas en Adán. Ese es el punto entero. Y nunca debes mirarte a ti mismo como un pecador de nuevo. No eres un pecador, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios que falla y que cae. Pero ya no eres un pecador, no eres un miserable pecador. Y si un cristiano se llama a sí mismo un miserable pecador, está negando todo este argumento. Fue un miserable pecador, pero ahora es una persona justa. Y cuando falla y cae, lo hace en el reino de la familia, en el reino del amor. Pero gracias a Dios no cambia su posición. Su posición no cambia, la relación no cambia. Míralo todo exclusivamente, enteramente en Cristo, así como antes fue todo enteramente y exclusivamente en Adán y su única transgresión. No sé si te sientes como yo me siento. Quiero agradecer a Dios que Él, por el Espíritu, llevó al apóstol Pablo a enfatizar este punto sobre Adán y Cristo y el hecho de que todos fuimos hechos pecadores debido al pecado de Adán.
me permite mirar el otro lado y decir, muy bien, soy justo a pesar de todo lo que sé que es verdadero sobre mí mismo porque estoy en Cristo. Ya no soy un pecador y he sido constituido una persona justa. Amén. Oh Señor, nuestro Dios, sentimos que nuestras palabras son inadecuadas y nuestros sentimientos son débiles. Deseamos levantar nuestros corazones en alabanza mientras contemplamos las maravillas de tu gracia y esta maravilla de nuestra redención. Oh Dios, vemos que nada más nos podría haber salvado, que meramente darnos la oportunidad no nos habría servido. Habríamos fallado como Adán lo hizo al principio. Pero tú, oh Dios, lo has hecho cierto poniéndolo todo en Él. Y luego poniéndonos a nosotros en Él. Oh, por tu Espíritu te rogamos que todos podamos ver esta gloriosa verdad tan claramente, que nos regocijemos en nuestra salvación y tengamos la bendita seguridad y caminemos por este mundo pecaminoso, como realizamos que somos tu pueblo, ciudadanos de tu reino, miembros de tu familia y hogar destinados ciertamente a la gloria que tú has preparado para nosotros. Oh Señor, hábilanos para recibirlo en toda su plenitud y su gloria. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y la compañía del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros ahora durante el resto de esta vida terrenal corta y cierta y peregrinación y hasta que hayamos llegado sanos y salvos a casa y en la gloria. Amén.